Muy bien, y seguimos charlando y tocando este tema que es tan importante, que tiene que ver con situaciones económicas, tarifazos por un lado, la explicación de Aranguren, por el otro lado, bueno, las marchas y contramarchas, los docentes que ahora dicen que van a hacer un paro general, hay algunos paros que están estipulados también, y en el medio, me imagino, un ministro que tiene que atajarlas todas. No sé de qué cuadro será el ministro con el cual vamos a charlar ahora, que es ni más ni menos que Marcelo Villegas, que es el ministro de Trabajo bonaerense, pero va a tener que atajar mucho y vamos a ver qué tal anda de reflejos. Marcelo, Walter Casamayor, La Tecla en Vivo. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿Qué tal, Walter? Buen día, ¿cómo están? ¿Hincha de? Bueno, futbolísticamente hincha de Boca. Hincha de Boca, o sea que serías un Orión, digamos, en este momento. Sí, sería un Orión, pero bueno, mi deporte, siempre lo digo, digamos, en el fútbol no fui muy bueno, digamos. Ajá. Mi deporte fue el rugby. Ah, mirá qué bien. Más que atajar, pues ahí tenga que taclear un poquito. Un taclear, o sea, no un pitch-up, sino más un tacleador, digamos. Sí, por el físico, ¿no? Debe ser difícil, porque yo me pongo en tu lugar, y la verdad que hay que estar, ¿no? En una situación que, por un lado, y esto se entiende, después se podrá dilucidar o charlar o compartir si fue o no culpa del gobierno, mala información, bueno, estas cuestiones que en definitiva han parado a la nación y a la provincia económicamente, porque como decía Prat Gay, si hay que poner la plata desde la provincia o desde la nación, se van a quitar obras, inclusive se van a quitar estas mínimas posibilidades que uno tiene de darle aumento a un trabajador. Digo, para ustedes debe ser muy complicado, inclusive que esto no termine de dilucidarse lo antes posible, porque será seguramente la llave para saber si vas a tener alguna posibilidad de dar algo o no, porque si no va a ser muy complicado, ¿no? Sí, a ver, Walter, nosotros arrancamos el año en la provincia de Buenos Aires sin presupuesto. Sí. Arrancamos el año y quienes no nos aprobaron el presupuesto lo gritaron como un gol de Argentina o como un triple de Ginóbili en las Olimpiadas. Sí. Lo cual marcó, digamos, un estilo de oposición coherente con el estilo de gestión y con las situaciones que nosotros heredamos. Más allá de eso, digamos, la situación de las tarifas es una situación compleja, es una situación generada a lo largo de muchas decisiones de muchos años, donde por un lado y analizado objetivamente es razonable incentivar el consumo, pero al propio tiempo hay que incentivar las inversiones, especialmente en una área tan estratégica como es la energía. Claro. Y la verdad es que la gestión anterior incentivó el consumo, pero no incentivó las inversiones en materia energética. Entonces, ahí tuviste otro desastre que fue la necesidad del cepo y la imposibilidad de negociar y de cerrar el tema con los holdouts y tener acceso al mercado para manejar inversiones. YPF tampoco podía invertir y estaba en manos del Estado. Entonces, por otro lado, un INDEC que no funcionaba, más o menos como tener un termómetro roto o un reloj que uno lo lleva en la muñeca, pero que no le va a dar ni el día ni la hora, digamos. Y en medio de determinadas situaciones uno tiene el reflejo de mirar el reloj, ¿no? Y la verdad es que no servía para mucho, así que hubo que hacer un trabajo también de ordenamiento de eso. Nosotros, a pesar de ese arranque y a pesar de esas situaciones, déjame que te diga que trabajamos en la construcción de muchísimo diálogo y muchísimo acercamiento con los gremios, tratando de explicarles primero la situación de arranque. No teníamos para pagar aguinaldo ni sueldos de diciembre. Entonces esto generaba la necesidad de ser muy concretos y muy coherentes en materia de la foto inicial para poder trabajar juntos. A hoy nosotros hemos resuelto la inmensa mayoría de las paritarias, en todas hemos dejado o cláusulas de monitoreo o reaperturas programadas, tanto con el personal de la Administración Central, que incluye la Administración Pública Central, como también el personal de salud pública, la gente de AERI, la gente de, en fin, todos los que están dentro de lo que se conoce en la provincia como la 10430. Sí, sí. También cerramos con los docentes oportunamente, y esta semana que arranca estamos sentándonos con judiciales y médicos. Sí. Digamos, nosotros hemos echado mano, digamos, primero a la transparencia, en segundo lugar a la claridad,
esas dos cosas te llevan a decir la verdad. Y la verdad es que vamos resolviendo cada una de las situaciones en la medida de las posibilidades reales de la provincia. Y lo estamos haciendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, también con mucha comprensión de muchos, porque hay que decirlo, y a pesar de todo, en momentos en que no estábamos discutiendo salarios, hemos recibido paros. Claro. Hace un mes atrás tuvimos un paro de docentes, que fue de un lunes para un martes, donde ni siquiera los docentes, los trabajadores docentes, estaban muy bien informados de por qué era el paro, ni cuándo se hacía. La semana pasada tuvimos un paro cuando estábamos en mesas técnicas salariales, historia de un paro anunciado, como digo yo, como dije la semana pasada, y la verdad es que hoy nosotros a julio, lo que analizamos es, y con los datos que tenemos ya oficiales, es que tenemos un 28,5 de inflación, más alta que el 25 que nosotros proponíamos para todo el año, sí, sin duda, sí, pero sí, sin duda también por debajo de la paritaria que acordamos con los docentes, y de las paritarias que acordamos con el resto. Entonces yo diría, hoy estamos en algunos tramos por arriba, en el caso docentes, en algunos levemente por arriba, pero en todo caso estamos todavía la inflación no empardó, digamos, los indicadores o los porcentajes que nosotros acordamos. Lo que viene para adelante es seguir trabajando junto con los gremios, resolviendo situaciones, y en paralelo a toda esta situación, digamos, la gobernadora María Eugenia Vidal ha iniciado un proceso relacionado con el Fondo del Conurbano Bonaerense que ninguno de sus predecesores inició, ¿no? Y eso significa recuperar fondos para la provincia, porque María Eugenia lo dijo con claridad el día que inició las sesiones ordinarias en la legislatura. Digamos, encontramos una provincia quebrada y eso tiene que ver con el desbalance económico financiero por el Fondo Conurbano y también por las malas gestiones anteriores. Así que en la gestión trabajamos todos los días y con el Fondo del Conurbano hemos iniciado un camino que lo encabeza María Eugenia y estamos encolumnados con eso. No hay duda que diálogo hay, que es lo más importante. Uno recuerda años anteriores en donde prácticamente no eran recibidos o se hablaba al comienzo de año y después difícilmente se pudiera hablar a mitad de año. Esto me parece que es un paso importante, el diálogo. Han tenido por ahí el apoyo de otros partidos políticos que también habla de un consenso. Claro, la situación económica indudablemente uno no la maneja en el mes de enero, lo va manejando en la medida que va pasando cada uno de los meses y va viendo que tal vez el número que tenía estipulado puede ser superado. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ¿qué conviene más? Porque por un lado es cierto, y yo comparto con vos, que algunos hacen paro por el paro mismo, ¿no? Ya es como que si no hacen paro, dejan de ser gremialistas y no entienden que en realidad lo primero que tienen que hacer es evitar, en el caso de los docentes, que los chicos no tengan clases. Pero por el otro lado, ¿de dónde se pueden agarrar para tener esta expectativa de que realmente puedan llegar a finalizar el año con el número sincronizado en cuanto a la inflación por un lado y a la ganancia por el otro? Mira, nosotros hemos cumplido, yo creo que los gobiernos y las personas tienen que ser juzgados por sus hechos, digamos, ¿no? Y nosotros nos hemos comprometido con todos los gremios en distintas ocasiones, en distintas situaciones, con negociaciones que adquirieron distinto nivel de madurez, porque no todas las conversaciones son iguales. No, claro. Porque las personas no somos iguales. Seguro. Porque las presiones no son iguales. Porque la situación de cada dirigente es distinta en su gremio, en su actividad. Seguro. Entonces, digo, nosotros dijimos en julio, con la 10.430, nos vamos a sentar a discutir salarios de nuevo, y nos sentamos. Firmamos un acuerdo del 16 retroactivo al 1 de julio, y sabemos que puede haber expectativas diferentes hacia fin de año. Bueno, señores, en octubre nos volvemos a sentar. Con los médicos, acordamos un 25% por 8 meses, nos dijimos en agosto nos sentamos. El día 18 están citados a paritarias los 17, 18 están citados médicos y judiciales. Sí. Con judiciales lo propio. Entonces digo, no es que nosotros decimos una cosa
y rehuimos después la discusión o la dilatamos o ese tipo de cuestiones. Entonces, vamos a ir haciendo tramo a tramo, digamos, lo que la provincia puede hacer con la mayor transparencia, con la mayor, con el mayor esfuerzo posible, porque la gobernadora y su equipo somos conscientes que nos gustaría que los docentes ganen más y que los empleados públicos en general de la provincia ganen más en todos los niveles, pero vamos a pagar los mejores salarios posibles que de ser pagados por la provincia, porque como ha dicho alguna vez el ministro Lacunza, el peor aumento no es el bajo, el peor aumento es el que aún siendo alto no se pueda pagar. Claro, ¿qué tal, ministro? Buen día, Florencia García Marín le habla. Recordamos a la gente, si recién se engancha, que estamos hablando con Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense, haciendo un balance, hablando de las diferentes formas de conciliación. Uno lo ve de afuera, ¿no? Y da la sensación de que se le está tratando de encontrar una vuelta, por parte de los sindicatos y por parte de ustedes, como bien marcaba Walter. También se les ha escuchado mencionar por parte del gobierno bonaerense que aquellos que falten a los días de trabajo mantienen la misma postura de que van a ser descontados los días. Sí, Florencia, mira, eso fue una decisión que se tomó a nivel de gabinete, digamos. Si los chicos no tienen clase por un paro que no tiene condiciones objetivas, bueno, nosotros tenemos que descontar. Después hay dos consecuencias de eso. En primer lugar, todos los gremios se financian, digamos, con el aporte de sus afiliados. Entonces, en general, los gremios, bien administrados, tienen siempre un fondo, que se llama, algunos lo llaman fondo de huelga, otros lo llaman de otra manera, pero digamos, tienen los fondos, cuando un gremio llama huelga, en general, debe tener los fondos para pagar los salarios caídos. Sí. Eso, en la Argentina y particularmente en la provincia de Buenos Aires, no se ha visto mucho en los últimos años, pero es parte de la responsabilidad dirigencial también. Y en segundo lugar, como debe haber siempre una posibilidad de revisar las decisiones de la administración, en este caso del Ejecutivo, bueno, existe la posibilidad de reclamarlo ante la justicia. Nosotros entendemos que cuando no hay razones objetivas para llevar a la provincia a una huelga, nosotros tenemos el deber y la obligación de descontar, porque administramos salarios de los bonaerenses y administramos impuestos de los bonaerenses. Los salarios de todos los empleados públicos se sustentan con los impuestos que pagan todos los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto es como si vos no fueses a trabajar y el señor que paga los sueldos ahí, sin ninguna razón justa, por supuesto, el señor que paga los salarios en la radio igual lo paga, digamos. Nuestros mandantes son los que votaron mayoritariamente en la provincia a María Eugenia Vidal y a Daniel Salvador, y nosotros tenemos la obligación de administrar con transparencia, y parte de administrar con transparencia es decirle, mire, si usted no tiene servicios por las razones que fueran, pero no hay razones objetivas, ¿sabe qué? Ese salario no se paga. Claro. Ministro, y a pocas horas de la movilización que se realizó la semana pasada, varios sectores de los sindicatos ya estaban hablando de un nuevo paro. ¿Cómo lo ve usted a esto? A ver, yo no suelo hacer declaraciones en términos así generales, pero sí, cada vez que nosotros tenemos un contacto, una comunicación, por la razón que fuere, que son muchos a lo largo de la semana, les pido responsabilidad. Porque no tiene demasiado sentido hacer huelga o ir al paro porque sí. Nadie está cómodo con las situaciones que tenemos que transitar, pero transitarlas con responsabilidad, con diálogo, apostando a un futuro para todos, no para el gobierno, que en definitiva es un gobierno de turno. Yo siempre separo gobierno de Estado. Nosotros tenemos que dejar un Estado mejor que el que encontramos,
Y un Estado mejor que el que encontramos es un Estado que funciona, que no solo se lleva un porcentaje muy alto del Producto Bruto Interno de todos los argentinos, sino que además lo devuelve en servicios. Y la verdad es que para eso hay que apostar. Cumplimos 200 años hace muy poquito tiempo. Digo, los que fueron capaces de hacer eso, apostaron muchísimo al futuro. Entonces, es necesario tener esa cuota de responsabilidad y de compromiso, sin bajar ninguna bandera, sin olvidarse de los reclamos justos, pero es necesario un poco más de compromiso no con el gobierno, con la patria, ¿no? Con la nación, con el Estado. Está claro. Ministro, la verdad que me quedaba escuchándolo y vuelvo a hacer pie en lo mismo que le decía hace un ratito, ¿no? Lamentablemente hay gremialistas de todo tipo. Algunos consideran que el paro es la única medida y en realidad no lo es. Estaría bueno que empiecen a tener un poquito más de claridad y empiecen a buscar otras alternativas, ¿no? Para no desfavorecer a un tercero que por lo general no tiene nada que ver. Pero para cerrar la nota, y obviamente el tema de la actualidad tiene que ver con Aranguren, con las tarifas, que repercute obviamente a nivel nación y provincia, y me meto en el rugby. ¿Habrá tercer tiempo en el tema de Aranguren? ¿Cómo lo analizamos? Bueno, en el rugby siempre hay tercer tiempo. Pero en este caso, ¿debería haber un consenso un poco más mayoritario? Sí. ¿Debemos esperar que se judicialice finalmente? Nosotros tenemos un par de valores en el rugby que yo trato de llevarlos a la vida familiar, a la vida pública, digamos, en cada ámbito en el que me toca. Sí. En primer lugar, los 15 de enfrente son amigos que juegan con otra camiseta, no son enemigos. De acuerdo. En todo caso son adversarios. Seguro. Punto 1. Punto 2. Cuando terminamos el partido, en definitiva, el partido se trata de jugar a un mismo deporte que es el rugby. En este caso se trata de hacer algo por Argentina. Uh-huh. Entonces, yo creo que está bien que el ministro vaya, seguramente va a dar las explicaciones que tiene que dar, seguramente va a ayudar a clarificar mucho. Mirá, Walter, el 87% de los argentinos va a terminar pagando una factura de gas que es de 500 pesos o menos. Esta es la realidad. Uh-huh. Pero es necesario seguramente clarificar la comunicación, seguramente ordenar la comunicación con los usuarios, sacar toda esta contaminación a veces de mala información que hay alrededor. Porque el tema es el siguiente: además de construir un Estado y de combatir la corrupción en cada rincón del Estado, nosotros tenemos el enorme desafío de generar más y mejor empleo. Uh-huh. Y para que lleguen inversiones, no importa que lleguen del exterior o que lleguen de la vuelta de tu casa, si vos vas a poner una panadería, querés saber si pasa la red de gas por la puerta de tu local. Seguro. Y vas a querer saber si esa red tiene gas. Uh-huh. Y vas a querer trabajar con un Estado que te habilite en forma sencilla y rápida tu comercio, y que las altas tempranas de tus empleados las puedas hacer en forma digital. O sea, digo, cualquier inversor, no importa el tamaño que tenga, necesita para producir en la Argentina que la infraestructura energética y de servicios esté acorde a las necesidades de sus inversiones. Y las reglas claras, que son fundamentales. Claras, si no va a suceder. Ministro, entonces, una cosita, ¿el 87% va a pagar o pagó? Porque no queda claro. A ver, digo, sí, tenés razón, Florencia, y esto es parte de la confusión, digo, pero si vos tomases la base de clientes de todo el país y se aplicase la factura y la determinación de la factura en función de la última propuesta que había hecho en su momento el gobierno, eso llevaba a que el 87% de los habitantes de la República pagaran 500 pesos o menos. Cuando vos hablas con gente de otras jurisdicciones, hablas con los misioneros, hablas con amigos de Jujuy, hablas con amigos del sur, y si ustedes los porteños se quejan porque les llevaron la factura 500 pesos y te muestran la factura hace 2 años de ellos. Digamos, entonces, digamos, yo creo que pasa por eso. Nosotros dejamos de invertir en la Argentina y nos descolgamos del mundo en materia energética para solo ser dependientes del exterior en materia energética,
y la Argentina, que se autoabastecía en gas y petróleo, dejó de autoabastecerse. Después le empezamos a comprar a Bolivia a un precio más caro para venderle a Chile más barato, porque Chile era dependiente de nosotros, hasta que incumplimos con Chile, y Chile en 8 años se autoabastece y ahora nos exporta a nosotros. Y nosotros tenemos los caños que vienen de Bolivia, no hay más capacidad. Lo que viene de Chile tampoco. Y además hay barcos regasificadores frente a los puertos de Buenos Aires que cuestan más de $100.000 por día para que tengamos gas. Entonces yo creo que estas cosas hay que ordenarlas, hay que contarlas, todos tenemos que saberlas porque es parte de una realidad que está que fue muy turbulenta, digamos, en materia energética, y es parte de la herencia, digamos. Ahora el gobierno no se está quedando de brazos cruzados diciendo, bueno, esta es la herencia y voy a hacer más cortes y voy a achicar el país para que el país se acomode a la posibilidad energética que tenemos. El gobierno está haciendo esfuerzos enormes con enorme gradualidad para poder empezar a hacer crecer el país. Ministro, le mando un gran abrazo, gracias como siempre, le devuelvo la guinda, en este caso, que sea una buena semana, y bueno, ojalá se encuentren las soluciones para pacificar la situación y sobre todo para pensar en una Argentina mejor, que en definitiva es lo que todos queremos. Walter, yo te agradezco a vos, y déjame que te diga una del rugby. Por favor. Para terminar. Dale. Se suele decir que una redonda te la puede volver hasta una pared, pero una ovalada siempre te la devuelve un amigo. Ay, muy buena esa. Gran abrazo, ministro. Un placer, Muy bien, el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, bueno, hablamos un poquito de todo y de estas cuestiones que van desde lo económico hasta, bueno, la postura que toma el gobierno a nivel provincial con respecto a los paros y lo que se viene. Es todo muy complicado, porque en este caso un ministro de Educación, de Salud, en este caso el ministro de Trabajo, y así lo podríamos llevar por cada área, hasta que no se plante esta situación de las tarifas, hasta que no se conozca con lo que van a contar, es muy difícil prometer nada. Y a veces es preferible no prometer y esperar, y los gremialistas también deberán entender esto, aunque la gente obviamente no puede esperar demasiado porque no le alcanzan los sueldos. Pero bueno, lo bueno es escuchar a los ministros, y está muy bueno que salgan al aire porque de alguna manera vos ya conocés de boca de él lo que piensa al respecto. Y después sacás tus conclusiones, que en definitiva es lo que nosotros queremos. Buena onda y buena música. Estás en Cadena Río.